Lunes 9 de septiembre titulamos esta columna de hoy día 274, la grieta incurable. Porque a pesar de sufrir algunos cambios en sus actores principales, la grieta social y política está más vigente que nunca en el presente nacional. Así que musicalizamos esta columna de hoy escuchando Grieta de Yudadi Punk. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un texto en su cuenta de Twitter titulado ¿Es la economía bimonetaria estúpido?, parafraseando el eslogan utilizado por Bill Clinton en 1992 contra el entonces presidente George Bush durante la campaña electoral, donde era, en ese caso, ¿es la economía estúpido? Y el texto empieza a citar también a otro expresidente norteamericano, a John Adams, diciendo textualmente, hay dos formas de esclavizar un país. Una es a través de la espada, otra es a través de la deuda. John Adams había sido presidente de los Estados Unidos entre 1797 y 1801. Probablemente la elección de las dos citas de presidentes norteamericanos para empezar el texto tenga algo que ver con alejarse de cierto tono chavista o latinoamericanista de izquierda, algo que Cristina viene intentando hace tiempo con declaraciones referidas a que el capitalismo es el sistema más eficaz, o en sus épocas de presidenta cuando recordaba que con su esposo Néstor Kirchner se iba de vacaciones a Disney y no a Vietnam o a Cuba. El centro del texto retoma una idea que la expresidente viene desarrollando sobre la base del problema económico del país no es la inflación, no es la emisión monetaria, no es el déficit fiscal como plantea el Javier Milei, sino la economía bimonetaria y la deuda. Luego de este posteo, que tiene un conjunto de ideas a discutir, lo que siguió fue un intercambio tragicómico que sería más gracioso si no estuviesen discutiendo con el telón de fondo del desastre económico que sufren los sectores más vulnerables principalmente. El presidente y la expresidenta intercambiaron mensajes tan graciosos como de bajo vuelo intelectual, lo que es llamativo porque ambos han polemizado, citando autores, explicando ideas complejas que son realmente importantes. Sin embargo, en esta oportunidad decidieron dar rienda suelta a una suerte de intercambio de tweets que hacen recordar a las discusiones entre chicos sobre quién sabe más, una especie de infantilización de los principales dirigentes políticos del país. Para este intercambio le vamos a pedir a nuestros locutores, Elian López Caucero y Camila Ansaldo, que lean los tweets de Javier Milei y de Cristina Kirchner respectivamente. Yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos numéricos que destruyeron el país con su chamanismo económico. Pero si querés aprender un poco, prende la tele hoy a las 19, que voy a estar dando una clase particular ad honorem. La polémica siguió y Cristina le respondió el siguiente tuit. Javier Milei hablar de economía diciendo cualquier cosa en los sets de televisión o escribir plagiando libros es una cosa. Gobernar la Argentina es otra muy distinta. Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea. Cuando quieras, porque tiempo tenés y lo dedicás a boludear en las redes, te espero en el Patria y te explico un poquito. Saludos cordiales. A vos y a todas las fuerzas del cielo. Dios mío. Escuchemos nuevamente ahora la respuesta del presidente. No te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase. A su vez, deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada. Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo, paso. Yo vine a rescatar al país, no a hundirlo. Chao. Ahora la nueva respuesta del presidente. Ay, presidente, ve que tengo razón. No hace más que seguir confirmando lo dicho. Se la pasa boludeando en las redes. Largue Twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy, pero muy mal. Fin. Bueno, esto fue lo de la expresidente. Y luego de esta última respuesta, evidentemente, Cristina Kirchner bloqueó a Javier Milei y en su lugar, entonces le respondió Manuel Adorni, el vocero, de esta manera. Escuchémoslo. Cristina, estoy con el presidente Javier Milei en el avión rumbo a Mendoza. No puede responderle porque usted lo tiene bloqueado. Me pide que le transmita que usted cayó en la falacia de la pista falsa al aún no haber mostrado su título. Saludos.
La falacia de la pista falsa se produce cuando se introduce un elemento nuevo en la discusión para no afrontar el contenido real de lo que se está debatiendo. Esto lo hacen todos los días, todos los entrevistados, cuando los periodistas les preguntamos algo y nos responden otra cosa. La discusión, si pudiéramos nombrarla como tal, refería de alguna manera a quién sabe más de economía, y de esta manera Milei acusa a Cristina de la falacia, la pista falsa, porque en lugar de seguir discutiendo sobre quién sabe más de economía, le recordó que debería estar gobernando en vez de contestando redes sociales. Nosotros podríamos decirle a los dos, a que ambos generaron una pista falsa, porque en el intercambio de tweets que siguió al texto nunca se discutió la tesis del documento que posteó Cristina. El problema económico del país es que es una economía bimonetaria que tiene deuda, o es la inflación, la emisión y el déficit fiscal. Podríamos decir que obviamente el problema son los dos. Y luego el presidente Javier Milei dio una charla en el Instituto Argentino de Finanzas, el IAF, y ofreció algunas pistas de respuestas con cierto grado de mayor nivel argumentativo. Vamos a escuchar ese fragmento en el que Milei dice: en el documento que publicó la señora Fernández de Kirchner se olvidó decir que una de sus formas de combatir la inflación era mentirla. Que Mohamed Ali llamaba a los fotógrafos y le decía: prepárate que viene el knockout, tomen la foto porque se viene otro knockout para la señora Cristina Fernández de Kirchner. Anote, señora, si usted el déficit fiscal lo financia con emisión monetaria, genera inflación. Entiendo que la doctora diga esto porque no es economista. Se supone que es abogada, pero tampoco muestra el título. Señora, usted tomó el país con 52.000 millones de dólares de reservas y lo destruyó. Si quiere hacer críticas, empiece haciendo una autocrítica que le está costando bastante caro al país, que es por haber mentido los números. Quizás en el documento que publicó se olvidó de decir que quizás una de sus formas de combatir la inflación era mentirla. Sí, es fácil. Dibujando números debe ser muchísimo más fácil conseguir logros y mostrar mejor la performance de un gobierno. Bueno, no es la forma que nosotros hemos decidido tomar, porque nosotros preferimos decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Otra de las claves del análisis es el intercambio mismo, la grieta entre kirchneristas y antikirchneristas que se desató luego de la pelea con el campo en el año 2008 y sigue dominando la política local, a pesar de que en este momento el centro no esté ocupado por Cristina Kirchner. Este ir y venir de posteos entre los máximos referentes de cada lado de la grieta dan cuenta del empobrecimiento de ideas que se generan. Vamos a rastrear algo del desarrollo de esta grieta en el pasado y sus efectos en el empobrecimiento del análisis de lo que nos sucede como sociedad. Luego intentaremos aportar alguna reflexión en relación a la discusión sobre el núcleo del problema económico de nuestro país. Compartamos ahora un ejemplo de producto cultural que generó la grieta, en este caso no entre Cristina y Milei, sino entre Macri y Cristina. Nos vamos a remontar al año 2019 para ver este videojuego en el que Macri y Cristina pelean. Mauricio, Cristina. Europa después hace muchos años a todos ustedes. La yegua, p*** o montonera. Bueno, aquellos que además de escucharnos, nos ven por televisión, pudieron ver cómo era un videojuego un tanto rústico en el que Cristina y Mauricio peleaban directamente con los puños, con los pies, con una lucha libre y podía ganar uno, podía ganar el otro, dependiendo del juego, quien interpretara como jugador a uno de los dos protagonistas. Ahora vamos a escuchar un intento de análisis psicológico de Mauricio Macri sobre Cristina Kirchner. Escuchémoslo, Mauricio Macri diciendo: Cristina vive en una realidad paralela. Ya nos remontamos ahora a 2021. Yo creo que a ella se le ve una verdad de padecimiento muy profunda. Ella tiene una falta de capacidad de conciliarse con la vida, ¿no? O sea, es para una persona que todo lo que emprendió, por haber sido 2 veces presidenta reelecta, por el 54% de los votos, y ella estar siempre enojada, ¿no? Siempre, y eso la ha llevado a
yo creo que tiene un problema ya severo, porque ya ella está en un grado peor que el ejercicio de la mentira, que el populismo dice que tiene un relato que es una mentira entera. Ella está en un estado en el cual se cree los relatos que construye, entonces vive una realidad paralela. Y ha generado un daño enorme en la sociedad, porque a una parte importante de la sociedad le ha generado una realidad paralela, donde ella le ha vendido a la sociedad que puede construir un orden mundial distinto y prescindir del mundo, y encima siempre generando un eje en el resentimiento, ¿no? en generar un enemigo, en dividir la sociedad. Sería interesante conocer la misma opinión psicológica de la estructura psicológica del actual presidente que tiene Mauricio Macri. ¿Qué diría de la realidad paralela y de la bronca y el rencor interno que anida en el actual presidente? Pero luego del intercambio en el que Macri acusó de ineficiente al gobierno de Alberto Fernández y a Cristina Kirchner por la lentitud del avance del gasoducto llamado Néstor Kirchner, Cristina le respondió a Macri que su mamá lo castigaba por mentir. Para desenredar el ovillo, cualquier ovillo, se debe empezar por un hilo. Si tomamos el cúmulo de problemas del país, tanto sociales como de enfrentamiento político y económico, podríamos pensar que una de las bases mismas de nuestro problema, por lo menos eso opinamos nosotros, está estar inserto de una manera muy débil, prácticamente como exportadores de materias primas en el mundo. Esto no significa que no exportemos nada de productos con valor agregado, significa que la competitividad de la industria y la competitividad del campo son desiguales, mientras que el campo está sobre uno de los mejores suelos del mundo y con una alta tecnificación. La industria requiere todo tipo de apoyos económicos y subsidios para poder mantenerse a flote, mientras compite con empresas de otros países que tienen más desarrollo tecnológico y por tanto consiguen producir a menor costo. El problema de estas desigualdades es que el campo solo ocupa aproximadamente el 5% de los trabajadores del país y el resto está repartido entre las empresas de producción y servicios. La industrialización del país, si es con capitales extranjeros, con inversión estatal, con una combinación de ambos, si se logra con negocios ligados a recursos naturales o sí con las llamadas economías de la plataforma, es un debate que requiere mucha profundidad, que al mismo tiempo cambia en las condiciones geopolíticas que van cambiando el mundo y requiere también políticas de largo plazo. La realidad es que muchas veces en off los dirigentes de diversos lados de la grieta entienden que el otro lado tiene parte de razón en tal o cual punto, pero la confrontación política no les permite decir esto en público y los acuerdos nunca se terminan de realizar. Es cierto que el déficit fiscal genera emisión monetaria que termina generando inflación, y es cierto que el problema de la Argentina no se soluciona eliminando la inflación y el déficit fiscal, porque tenemos un problema de economía bimonetaria por todos los desastres que hemos cometido en el pasado y de endeudamiento como consecuencia de ese déficit fiscal. Si hubiera cero de déficit fiscal, no necesitaríamos endeudarnos más, pero nos queda la deuda del pasado. Pero tratándose de aportar un enfoque distinto al análisis, podríamos decir que el problema no es la economía bimonetaria, ni la deuda extrema, ni la inflación, ni el déficit, ni el gasto fiscal. Estos son todos síntomas de una causa mucho más elemental, que se tiene menos dinero del que se gasta, porque la mayoría de las áreas de la economía que vive el país son poco competitivas. Y aumentar la competitividad es algo que tenemos que desarrollar entre todos. Por eso vivimos un capitalismo de subsidio que tampoco está apuntado a desarrollar estas industrias, sino que busca mantener los números de empleo y evitar estallidos sociales. Y la economía bimonetaria también se basa en esta realidad. La falta de industrialización hace que los insumos deban comprarse en dólares y que la escasez de estos dólares repercuta en el precio de los productos. Y sin dólares no se puede producir. En este sentido, una economía subsidiada, poco industrializada, siempre va a tener un problema de déficit fiscal porque justamente se basa en el gasto público. Siempre va a tener problemas con el bimonetarismo y el tipo de cambio y siempre tendrá problemas de inflación porque probablemente se requiere emisión para solventar el gasto público o para conseguir los dólares necesarios con los que sigue haciendo funcionar el país, va a terminar teniendo deuda en dólares, obviamente. Como resolver el problema tan estructural y tan histórico y complejo es un dilema, la pregunta que cualquiera puede hacerse es
¿Cómo se resuelve? Con encuentros, con discusión, con acuerdos políticos de largo plazo, con debates sinceros y francos. Y, por ejemplo, se necesita una reforma laboral, ¿de qué tipo? ¿En qué sentido? ¿En qué manera? ¿Qué empresas estatales deben privatizarse y cuál no? ¿Se pueden echar empleados públicos sin antes dinamizar la economía? ¿Qué tamaño debe tener el Estado? Son todas preguntas apasionantes, dilemas complejos, que lamentablemente con este nivel de debate lo único que se hace es no responderlas, o ni siquiera intentar plantear una discusión seria para encontrar un punto de acuerdo entre cada una de las posiciones. El cruce de dirigentes de un lado hacia el otro de la grieta hace que nos preguntemos cuánta distancia real hay entre los políticos. Hay muchos ejemplos que podríamos hablar, por ejemplo, de la 125 de Martín Lustó, que luego pasó a ser un opositor del kirchnerismo y ahora volvió a ser un aliado táctico, o Daniel Scioli, que pasó de ser candidato del kirchnerismo a funcionario de Javier Milei. Estos y otros dirigentes que pasan de un bando a otro nos demuestran que hay más vasos comunicantes en ambos lados de la grieta que lo que muestran y admiten. Entonces, es lícito preguntarse por qué la grieta existe. Tal vez la grieta existe porque es la mejor manera de acceder al poder. Un país que, como venimos diciendo, tiene problemas económicos estructurales, es un país que explota cíclicamente. Si lo logra responsabilizarse, se logra responsabilidad de todos los males a quien está ejerciendo el gobierno, la oposición tiene la batalla ganada de antemano. Por otro lado, si el oficialismo de turno logra explicar que todos los problemas son producto de la política del gobierno anterior, también logrará perpetuarse en el poder. Lenin, el famoso dirigente y padre de la Revolución Rusa, tiene una célebre frase, es la siguiente: fuera del poder todo es ilusión. Probablemente pedirle a un político que piense en el país antes de su llegada al poder sea un ejercicio de ingenuidad de nuestra parte. Sin embargo, acceder una y otra vez al poder para perpetuarse y perpetuar una estructura que no resuelva los problemas de los argentinos y los agrave permanentemente, también parece ser un ejercicio vacuo. Entre la vacuidad del poder, la ingenuidad de quienes pedimos acuerdos de largo plazo, tal vez pueda encontrarse los equilibrios necesarios que terminen con esta grieta que parece ser incurable, o al menos la suspenda en algunos puntos de acuerdos claves. Nos vamos entonces cerrando esta columna de hoy con la canción con la que abrimos, de título Grieta, de Yudadi Punk.